Y dice que ya está para empezar. Para ser recitada antes del estudio del Zohar. Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torah y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torah. Qué dignos somos nosotros, que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos nos traigan separación entre tú, no traigan, perdón, Sí. separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de la Torá y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá. Tehilim 119:18. Porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Tehilim 19:15. Amén. 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 Qué bonita la dijiste. Gracias. Amén. Ay, es que es Muy muy bien. bonita, sí, gracias. Bueno, Gracias. hoy empezamos pues nuestra clase de ya siendo miércoles 24 de noviembre estamos hablando del 20 de Kislev de 5782, de acuerdo al calendario hebreo. Y bueno, pues todavía en el calendario gregoriano estamos hablando del martes 23 de noviembre, que sería el 19 de Kislev. Muy bien, pues entonces, si seguimos la presentación de la pantalla, si me comentan si lo están viendo, estamos en los 14 preceptos de la Torah. Sí, claro, los preceptos de la Torah que nos señala el Zohar. Y en la clase anterior nos quedamos viendo el concepto del diezmo. En este concepto del diezmo, pues ya lo vimos. Vamos a entrar al 12º precepto que nos habla, el 12º precepto que nos habla de traer el primer fruto de los árboles. Aquí nos comenta, en los comentarios del Zohar nos dice que en todas las áreas de nuestra vida, entregar la primera porción, es decir, cuando habla de los frutos de los árboles, estamos hablando no tanto en sí de que nos dediquemos al cultivo de los árboles, aunque en su momento, en aquellos tiempos, pues todo el mundo tenía árboles frutales, pero aquí a lo que vamos es que el hecho de entregar la primera porción, es decir, el producto de nuestro trabajo, nos da la verdadera luz y bendición de todo lo que queda. Es apropiado, por consiguiente, que nuestra primera acción al despertarnos, es decir, todos los días por la mañana, sea una conexión positiva con el Creador, puesto que en ese momento es la semilla del día completo.
Entonces, el resto del día florecerá con el resplandor del Creador. Si Él está incluido dentro de nuestra semilla, es decir, nosotros tenemos que empezar siempre el día con la primer esfuerzo pensando en nuestro primer pensamiento, pensando en Él. Estas palabras nos ayudan a recordar ofrecer la primera porción del día al Creador del universo. Dice, el 12º precepto, nos dice el Zohar, es traer el primer fruto de los árboles como una ofrenda, como está escrito. Está escrito en Génesis 1:29. Y todo árbol en el que haya frutos que dan simiente, lo que sea que yo merezca no será comido por el hombre. Él les permitió comer y les dio todo su diezmo y los primeros frutos de los árboles, como está escrito, os he dado, os, y no las generaciones después de ustedes. Es decir, aquí nos insiste pues nuevamente en que la primera pensamiento, la primera acción que tenemos que tener en cuenta es siempre en el nombre del Creador. Es breve. También hay un día que se llama Tishba B'Av, que es no el Tisha B'Av, sino Tishba, que es el Día de los Árboles. Este es otro tema. Pero bueno, lo menciono porque está dentro de los 14 preceptos de la Torah. Y bueno, el 13º precepto es algo que en la tradición judía, por ejemplo, está se le conoce como ofrecer el niño y comprarlo, entre comillas. ¿Cómo vamos a comprar un hijo que es nuestro? Y también habla del primogénito, pero aquí solamente lo menciono, que le llaman Pidón Aben, que es la compra del hijo por 5 siclos de plata. Esto, aunque lo menciona en la Torah, no vamos a hablar de la tradición judía, sino de lo que en sí significa este precepto: realizar el ritual de redención para su hijo y conectarse al poder de la vida. Dice que el Zohar da a conocer un secreto concerniente a un primogénito cuando el niño es sometido a un ritual para separarlo de la fuerza de la muerte. El niño es entonces conectado con la realidad del árbol de la vida. Aquí cabe comentar que cuando llegamos a este mundo, todos, sin excepción, el espíritu del mal inmediatamente se posesiona del bebé. Es decir, inmediatamente que un alma llega a este mundo, alma estándar, inmediatamente el espíritu de mal se posee de él. Y esto es natural, es normal. Por eso tenemos en distintas etapas de la vida que entre el primer día de nacimiento y el 6º año para las niñas y el 7º para los hombres, el espíritu del mal se posee, y entonces entra una porción del alma que se llama la Neshama. Luego del 6º, o sea, el 7º año hasta el 13 y al 12, respectivamente, entra una parte del Ruach, es decir, otra porción del alma. Por eso ustedes ven que todos los niños, todos los bebés son demandantes, solamente quieren recibir y también son despiadados. Entonces, después de los 6º año y el 7º, los niños empiezan a cambiar, empieza a entrar a otro nivel de razonamiento, otro nivel de
de percepción de la realidad, pero también ya el espíritu del mal sigue ahí. Ese espíritu del mal nunca nos va a abandonar toda la vida, ¿eh? Siempre vamos a tener esa lucha contra él. Pero a medida que nosotros tenemos esa conciencia y vamos despertando, podemos acabar con esa fuerza maligna. Quien no tiene fuerza espiritual para trabajar contra el espíritu del mal lo va a dominar toda la vida. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar en una lucha constante diario. Todos los días encontrar esta esencia que la traemos ¿desde cuándo? Desde el nacimiento. Esto viene, pues efectivamente, desde el jardín del Edén, porque cuando el Creador dijo, no comeréis del árbol del conocimiento del mal porque moriréis, precisamente porque el espíritu del mal se iba a poseer de nosotros. Y esa es una semilla que tenemos plantada desde el origen, todos, sin excepción. Bien, entonces continuamos, dice, este ritual es para separarlo de la fuerza de la muerte. El niño es entonces conectado con la realidad del árbol de la vida. Es decir, es un esfuerzo consciente que se puede hacer los padres cuando tienen esta información para que el niño, el hijo, entre al mundo del árbol de la vida, se conecte con el árbol de la vida, no se conectado solamente con el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol de la muerte o el cuerpo en sí mismo, sino que también le dé una fuerza espiritual muy grande al alma. Por eso dice, a la realidad del árbol de la vida, un reino de infinito deleite y bondad. Como el primogénito es la semilla de cualquiera y todos los hijos por venir, esta ceremonia protege a todos los futuros hijos que nazcan en esta familia. Contemplar este pasaje nos ayuda a separarnos de las fuerzas de la muerte mientras nos conectamos con la realidad del árbol de la vida. Como les digo, hay un ritual que se hace, pero en general, aquí lo importante es que los hijos, especialmente el primogénito, pero todos los recién nacidos, deben de ofrecerse al Creador. ¿Por qué? Porque con Él queremos que esté todo el tiempo. Dice, el 13º precepto es realizar la redención ritual para su hijo y conectarlo a la vida. Hay 2 asignaciones a cargo, uno a la vida y otro a la muerte. Y ambos se colocan al lado del hombre. Así, cuando una persona redime a su hijo, lo redime de asignado a la muerte y lo saca fuera de su control. Este es el secreto de la palabra. Y vio Elohim todo lo que había hecho, que es Génesis 1:31, que todo lo que había hecho y vio que era bueno, claro. Esto lo agrego yo. Bueno, lo agrego como comentario porque no lo digo yo, sino que está escrito. Hace alusión al ángel de la vida, mientras que la palabra muy, quiere decir muy bueno, cuando dice era bueno y cuando dice muy bueno, alude al ángel de la muerte. Por tanto, por este acto de redención se refuerza el ángel de la vida y se debilita el ángel de la muerte. Por esta redención, él adquiere la vida para sí mismo, como se ha mencionado, para que el lado maligno lo deje tranquilo y no se aferre más a él. Algo muy difícil de hacer porque siempre el ángel de la muerte trata de aferrarse a nosotros. ¿Por qué? Pues porque siempre quiere estar en posesión y control nuestro. ¿Por qué? Porque pues no quiere que el alma salga adelante. De ahí pues la razón de realizar este ritual para conectarse al poder de la vida. Nos dice, entonces esta es una ceremonia, es como algo así parecido al bautismo en la parte cristiana. Y bueno, aquí también tenemos que el hijo debe continuar pues en ese ofrecimiento y en esto consiste este precepto, que es en el Zohar, en la porción 21, la fracción, o sea, el versículo 2:46, nos habla de
conectar al Hijo para redimirlo. Bien, y ya finalmente, pues vamos al último precepto, que es el que nos va a tomar un poco más tiempo. El 14, el número 14 es guardar el Shabbat. Ok, ¿por qué? De esto hay un curso completo por hacer para la celebración de Shabbat. Ahorita solamente lo vamos a mencionar de una manera un tanto superflua, porque es parte de la introducción de los 14 preceptos del Zohar, pero que durante casi todo el estudio, de casi todas las porciones de todas las parashiot del Zohar, se menciona mucho el Shabbat. ¿Por qué es importante el Shabbat? A veces no lo llegamos a captar, pero vamos a hacer una introducción acerca de por qué es el Shabbat. Primero, el Shabbat, el séptimo día, Dios lo creó, ¿sí? Entonces aquí tenemos una foto de la celebración de cada Shabbat, viernes en la noche, donde tenemos su vino, sus velas, su pan de jalá y toda la indumentaria para la celebración. Pero bueno, vamos a entender primeramente qué es. Akadosh Baruj Hu lo creó. Si lo creó es porque vio que es una herramienta necesaria. Es decir, lo creó porque... Perdón, lo creó porque esto es necesario desde la óptica del creador, ¿sí? Entonces, pero también, aparte de crearlo, lo bendijo. Si vio que lo creó y era bueno, entonces no solamente lo dejó como creado, sino que además lo bendijo. Y no solamente lo bendijo, sino que lo instituyó. Es decir, lo dejó para la eternidad en todos y cada uno de sus hijos que quiera estar bajo la tutela del concepto de Israel, Yasharel, cerca de él. Y por tanto, es vigente. Que no lo practiquemos nosotros es más que nada por tradición cultural, pero ahorita estamos tomando conciencia de ello. Y yo creo que una vez que sepamos lo importante que es, seguramente cada uno de ustedes lo va a adoptar y lo va a celebrar en lo sucesivo. Y espero que pues pueda ser así. Miren, el Zohar en esta porción nos habla del Shabbat. Dice, aquí el Zohar nos presenta dos ideas. La primera pertenece al poder del séptimo día de la semana, el cual es identificado como la máxima fuente de toda luz y bendiciones para los otros 6 días. La segunda se refiere al poder del Shabbat de eliminar todos los ángeles negativos y los juicios que penden sobre el mundo. El Shabbat nos permite comenzar la nueva semana en un estado puro y sin manchas. Cuando la luz del Shabbat se ha ido, son nuestras propias acciones insensibles e impuras las que dan luz a una nueva generación de insensibles e impuras, las que dan a luz a una nueva generación de ángeles negativos, quienes dan rienda suelta al caos en el mundo. Es decir, nosotros cuando no celebramos Shabbat estamos pues por sí que presa de los ángeles negativos durante toda la semana. Pero si nosotros lo celebramos, estamos creando una atmósfera protectora muy importante. Leer y meditar sobre esta sección con un corazón puro y una mente abierta nos ayuda a conectar con la fuente de la energía de Shabbat. Es también un medio poderoso para eliminar ángeles negativos y juicios sobre nuestras vidas. Es decir, los ángeles negativos de por sí están, pero aparte nosotros con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y la manera como nosotros hablamos o nos dirigimos a los demás, estamos creando esas inteligencias que son contrarias
a nosotros y se vuelven nuestros enemigos y nos crean una serie de obstáculos tremendos. De por sí ya hay 5 familias que son tremendas contra el ser humano y aparte nosotros le damos alimento a través de esto, pues así nos va. Vamos a leer de derecha a izquierda un poquito en arameo lo que nos dice aquí el Zohar. Dice, Pikudá a revisar leinatra yomá de Shabbatá. Teihu yomá de Ilan Itjal obedei, Bereshita Ijabe leilan turin, Pekudin Had, Noratra de Yom a Shabbatá. De Jaal le Karsha, Akum yomá, Bikudeshi leoto yomá, de Shabbatá kema, de Kara Beratorma, Aleihu de Iyoma, de Ina Leemim Behal Abidin Lehul Asheter Betahamase Ad de Kadosh Yoma. ¿Qué quiere decir esto en traducción al español? Nos dice, del 14º precepto es guardar el Shabbat, que es un día de descanso de todos los actos de la creación. Hay 2 preceptos incluidos aquí. Uno es guardar el día de Shabbat y otro es unir este día a su santidad, o sea, atraer los mojín. Los mojín son bendiciones o grados espirituales. Dice, atraer los mojín de Jomá, que es llamada santidad. Entonces, guardar el día de Shabbat es como ya lo he mencionado y explicado, que este es un día de descanso. Esto nos dice Shimon Bar Yochai. Este es un día de descanso para todos los mundos. Y todas las acciones están dentro de este día y fueron realizadas aún antes de que este día fuera santificado. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que primero lo creó y luego lo bendijo. ¿Por qué es el 7º día? Cuando se habla de que descansan todas las fuerzas, no es que a lo mejor decimos, bueno, nosotros nuestro 7º día culturalmente es el domingo y pues nos dedicamos a descansar y a gusto no se trabaja. Igual el que dice, bueno, pues ya es Shabbat, descanso y no trabajo. No se trata de eso. Eso quiere decir también que Dios descansó, aunque literalmente así es, no es correcto. Porque el Creador no descansa, porque el 7º día es un 7º día de actividad continua entre el ser humano y el Creador. Obviamente el Creador está expectante de que nosotros querramos conectar con Él. Si nosotros no nos conectamos, ya sea por ignorancia o por negligencia, pues es una oportunidad que dejamos salir, porque en Shabbat nosotros tenemos la visita y la llegada de la Yeterá Neshama, que es decir, un alma adicional que nos permite tener una buena semana, que nos ayuda en todos los proyectos y que además evita que las fuerzas malignas, los ángeles del mal, como decíamos en el precepto anterior, malignos se apropien de nuestra vida y nos estén creando continuamente obstáculos, zancadillas y sabotaje sobre nuestra actividad durante la semana. ¿Por qué? Porque durante la semana actúan distintas fuerzas espirituales negativas y, bueno, también positivas, pero hay más negativas. Entonces, si nosotros tenemos esa alma adicional, nos permite tener una semana bendecida y llena de oportunidades y bendiciones. El Shabbat es un día que descansan todos los mundos, todas las fuerzas, porque hasta las fuerzas del mal descansan. De ahí la ventaja de que sea conveniente en Shabbat tener relaciones conyugales para traer almas de justos a este mundo. Vamos a seguir adelante y vamos a comentar en lectura del Zohar lo que nos sigue diciendo. Cuando este día fue santificado, no se completó la creación de cuerpos para ciertos espíritus. Entonces él pregunta, ¿no estaba el Santísimo bendito sea él consciente de esto? Para que así él pudiera postergar la santificación
de este día hasta que se creasen los cuerpos para aquellos espíritus? Y él responde, el árbol del conocimiento del bien y del mal despertó al otro lado. Es decir, en el jardín del Edén, cuando se comió, entre comillas, de ese fruto, lo único que se hizo fue despertar el lado maligno, es decir, la muerte. Por eso nuestro cuerpo físico es finito en este mundo. Entonces, efectivamente, pues morimos, ¿no? Quien quiso regir sobre el mundo, así se dispersaron muchos espíritus y salieron con mucho armamento para lograr fuerza y arroparse en los cuerpos en este mundo. Cuando habla de arroparse en este mundo, quiere decir que cada vez que nosotros, que llega un alma a este mundo, un bebé, inmediatamente el espíritu del mal se apropia de él. Esto parece ser algo así terrible, pero es real. Es real. ¿Sí? Cuando el Santísimo Bendito sea él vio esto, levantó una tempestad desde el interior del árbol de la vida, que es Serampín. Serampín, recordemos que es la Séfira Gesed Navin, es ¿no? Gesed Gebura Tiferet Nesad Od Yesod, que es la parte media del árbol de la vida, y golpeó al otro árbol que es Malhut, es decir, lo conectó con este mundo físico, ocasionando el despertar del otro lado bueno. Es decir, ya que se presentó este cortocircuito cósmico, también Dios hizo despertar el lado bueno. Por eso se dice que cuando un bebé, un alma llega a este mundo, llega con un ángel del lado izquierdo y un ángel del lado derecho. Entonces, el ángel del lado izquierdo es el ángel del rigor y el lado derecho es el ángel de la vida, que algunos lo conocen como el ángel guardián. Y el despertar, dice, porque la creación de los cuerpos y el despertar de los espíritus de esta noche, de Shabbat, viene del lado bueno y no del otro lado. Si el otro lado se le llama Sitrahara, es decir, la inclinación al mal. La Sitrahara, lo voy a decir, o el otro lado, hubiera venido durante esa noche antes del lado bueno, entonces el mundo no hubiese sido capaz de existir ni siquiera por un momento. Así el Santísimo Bendito es Él, proporcionó de antemano el remedio. La santificación del día saltó y se puso de pie ante Él. Así apareció el lado bueno antes de que el otro lado apareciera y fue establecido el mundo. De este modo, en lugar de que de este modo, en lugar de que el otro lado se hiciese fuerte, es decir, si trajara la inclinación al mal, y se estableciera en este mundo como lo planeó, el lado bueno se estableció esa noche y se hizo fuerte por construcción de los cuerpos santos y la formación del Espíritu Santo, de Espíritus Santos de este lado. Por tanto, los sabios que saben que ejercen sus derechos conyugales semanalmente en la víspera de Shabbat. Entonces, lo que mencionaba, cuando es uno de las cosas o de los secretos que hay que conocer, que para las personas, para las parejas que van a procrear o van a traer un alma a este mundo, la relación conyugal es conveniente el viernes por la noche, para la madrugada. ¿Por qué? Porque en ese momento todas las fuerzas descansan, incluso las fuerzas del mal. Y entonces es la oportunidad para que un alma de un justo o un alma buena baje a este mundo y por tanto los hijos que tenga esa pareja sean del lado bueno y no del Sitrahara, del lado malo o lado oscuro. Por eso dice, por lo tanto, los sabios saben que esto ejercen sus derechos conyugales semanalmente en la víspera de Shabbat. Es decir, la parte de la relación conyugal que no es entre dos, es entre tres. No es un triángulo. Sí es un triángulo, pero es un triángulo de santidad. El esposo, la esposa y la presencia divina, que es la Shejina, que es la Shejintá, dice el Zohar. Por cuando el Sitrahara, o sea, la inclinación al mal, vio esto, que justo cuando planeó hacerlo, el lado de la santidad se le adelantó
Entonces el otro lado se fue a deambular junto con todas sus huestes y legiones para observar a aquellos que ejercen sus derechos conyugales desnudos a la luz de la vela. Como resultado de esto, todos los hijos nacidos en este acto sexual, o sea, cuando no es Shabbat, nacen epilépticos porque están poseídos por espíritus que vienen del otro lado. Cuando decir nace epilépticos, es que incluso pueden ser epilépticos, pero se refiere a que no vienen con un grado de santidad mayor como si se ejerciera el acto conyugal en Shabbat. Y estos son los espíritus desnudos de los malvados que son llamados demonios. Estos son perseguidos y matados por L-I-L-I-T, es decir, por la demonia. Quiere decir que cuando se hace una acción conyugal puramente física, puramente emocional, puramente egoísta, entonces no se puede traer las mejores almas a este mundo. Y esto es algo que pues hemos ignorado y que pues deberíamos y deben de saber los futuros padres, porque esa es la manera como se puede traer almas a este mundo. Ahora bien, pues no necesariamente tiene que nacer un bebé, pero sí puede, cada relación conyugal es traer un alma a este mundo que está lista para nacer en alguna, probablemente en alguna otra pareja, pero ya está en este mundo esperando tomar un cuerpo. Así porque se santificó el día y la santidad rigió sobre el mundo, el otro lado, trabajará, se hace pequeño y se esconde durante cada víspera de Shabbat, es decir, no está presente. Y durante cada día de Shabbat, solo a Simón y su grupo no se esconden, sino que andan flotando sobre la luz de la vela para observar el coito indecente. Y después de esto van y se esconden dentro de la cueva del gran abismo. Tan pronto como acaba Shabbat, muchas huestes y legiones vagan por el mundo. Por eso se descompuso el himno contra las calamidades. Por eso se compuso, perdón, el himno contra las calamidades. ¿Cuál es el himno contra las calamidades? Es el Salmo 91, para evitar que rijan sobre la nación santa. Ustedes saben que el Salmo 91 es una protección muy grande contra todo, contra enfermedades y contra muchas cosas. ¿Por dónde vagan ellos esta noche cuando termina el Shabbat? Cuando salen con prisa y piensan que están a punto de regir en el mundo y vencer la nación santa, los ven de pies en oración recitando el himno, es decir, el Salmo 91, recitando la Abdalá. La Abdalá es la oración al final del terminar el Shabbat, es decir, a la tercera comida o la cena del sábado por la noche. Durante las oraciones y después realizadas la Abdalá con la copa de vino, entonces vuelan de allí y vagan hasta que lleguen al desierto. Que el misericordioso nos salve de ellos y del lado maligno. Existen tres clases de personas que traen cosas malas sobre sí mismas. La primera es que el que se maldice a sí mismo, es decir, nunca hay que maldecirse a sí mismo. La segunda es aquel que arroja pan o migajas de pan o migajas de pan grandes como una aceituna. Es decir, es muy malo aventar comida porque trae bendición. E incluso aquí entre paréntesis lo menciono, que aquellas personas que son iracundas, que son muy, que pierden el control de sí mismos y que avientan cosas, que arrojan platos, cosas, objetos, los que sea, eso desafortunadamente le trae una energía muy negativa y de muy malas consecuencias. Por tanto, no hay que arrojar objetos de ninguna manera, aunque se pierda el control. Bueno, esperemos que jamás estemos en ello, porque como dicen bien los salmos, Dios es lento para la ira y nosotros igual debemos ser muy cuidadosos en controlar nuestra emoción. Esto dicho entre paréntesis. Entonces, repitiendo, el segundo grupo de personas es aquel que arroja pan o migajas de pan tan grandes como una aceituna. Entonces es malo tirarlo. Igual el pan tampoco debe tirarse. Se debe de lo que llegue, las morusas,
lo que llamamos las moronas que llamamos, o los residuos deben de rayarse, mojarse y darse a los animalitos o alguna cosa, pero nunca tirarlos. ¿Por qué? Porque esto llega directamente al sustento. El tercer grupo de personas es aquella que enciende una vela cuando finaliza Shabbat. Aquí viene, pues ya lo veremos con detalle en la celebración de Shabbat, que el fuego no se enciende durante Shabbat. ¿Por qué? Porque el fuego trae rigor. Acordémonos que hay dos maneras de purificar. Uno es mediante fuego y otro es contra agua. Cuando hablamos de fuego, pues ya estamos hablando de fuego, lumbre, calor. Pero cuando hablamos de fuego, hablamos de rigor. Cuando uno sufre, cuando tiene sufrimientos y dolor, ese es fuego. ¿Sí? Ese es el vamos a decir, esa es la metáfora de fuego. Es el dolor y el sufrimiento es fuego. Y el otro, ¿cómo se purifica? Es mediante agua. ¿Por qué es mediante agua? Porque el agua es bendición. Aunque puede ser físicamente agua, como es la mikveh que se hace previo a la celebración de Shabbat, pero cuando habla de agua, habla de conocimiento, de estudio, de cambios en uno mismo, que el sufrimiento y el dolor traen purificación, pero a un costo muy alto. Pero mientras el estudio y el esfuerzo, la oración y la transformación en sí mismo trae lo que es, tienen el mismo efecto, también trae purificación. Entonces, por tanto, volviendo al tema, la vela no se debe encender al finalizar Shabbat, sino que una vez que se dice la tercera cena, la Dashedishim, y se hace la Abdalá, entonces dice una vela cuando finalice Shabbat, antes de que el resto de Israel haya llegado a la recitación de santificación, que está en la oración de Ata Kadosh, porque en este fuego él enciende antes del tiempo las llamas del Geinom. Hay un lugar especial para el Geinom, para aquellos que profanan el Shabbat. Aquellos que son castigados por el Geinom maldicen a la persona que encendió la vela antes del tiempo y le dicen, si Hashem te derribará con una poderosa cometida y te agarrará con firmeza, con violencia te hará rodar de un lado a otro como pelota en un campo grande. Esto viene de Isaías 22, 17 al 18. Bueno, aquí nos haga hablando un poco más acerca de Shabbat. Entonces, aquí nos habla de que este día es santo por muchas y muchas razones y no es que se tenga que descansar, es la oportunidad para nosotros tener una conexión en santidad con el Creador. Por eso es un día muy bueno para nosotros, porque tenemos la oportunidad de tener, aunque podemos estar en convivencia familiar y estar haciendo nuestras labores cotidianas sin encender fuego normal, pero estamos en recogimiento espiritual y en conexión con el Creador, haciendo las oraciones de Shabbat. Dice, y así él espera hasta que ellos terminen la santificación. Toda esa gente malvada que está en el Geinón reconoce la justicia y que trae sobre ellos el Santísimo, bendito es él, y confirma las bendiciones que son recibidas por la congregación y las traen sobre él. Esto se refiere a las palabras que Hashem te dé el rocío del cielo. O sea, que Dios te dé el rocío del cielo en Génesis 27, 28. Y bendito será en el campo, que es en Deuteronomio 28, 3. Y finalmente dice, bendito es el que considera al pobre. Aquí nos habla de hacer sedaká, como vimos en la clase anterior, que la sedaká te aleja de la muerte. Pero hacer sedaká en Shabbat es una gran bendición para el que lo practica y entonces nos trae un gran mérito. Dice, bendito es el que considera al pobre. Hashem le librará en ese día de la maldad. Esto está en Salmos 41:2. Él pregunta, si debiera haber sido escrito en el día del mal, entonces, ¿por qué dice en el día de la maldad? Y él responde, esto se refiere al día
en el que la maldad está en el poder y quiere quitarle su alma. Bendito es quien considera al pobre. Las palabras al pobre aluden a una persona muy enferma, que considera hacer alusión y cómo curarlo y sus pecados mientras está de pie ante el Santísimo, bendito es Él. Otro significado de este es el día en el cual prevalece el juicio y está a punto de dominar al mundo, y Él considera ser salvado de este. Como ha sido escrito, Akadosh Baruj Hu le liberará el día de la maldad. Así, esto se refiere al día en que el juicio es pasado al mal a fin de controlar el mundo. Entonces, Dios los librará. Hay también la costumbre de que en Shabbat se pueda invitar a un pobre para que conviva con nosotros en la celebración de Shabbat, en la cena. Y bueno, de esto, como les dije, hay mucho que hablar porque pues ya tenemos estamos pues en preparación de un curso completo sobre la celebración de Shabbat y el significado que es, y la importancia de Shabbat y todos los detalles. Esto nos llevará probablemente 2 o 3 clases para que estemos listos para la preparación y saber cómo celebrar Shabbat. Entonces, aquí terminamos los 14 preceptos de la Torá, y pues hago una pausa de mi parte por si tienen alguna pregunta por hacer antes de pasar al siguiente tema. Bueno, Chava, ¿Sí? bueno, pero ahí yo estoy confuso. ¿Por qué en el cristianismo el día de descanso se considera el domingo? Mira, la respuesta es muy larga y de eso vamos a tomar, lo vamos a hacer en la clase, digo, Okay. en el curso, pero para que no te quedes con las ganas. Mira, aquí hay una cosa mal entendida. Si el creador, como dicen, valga la redundancia, creó el Shabbat, lo bendijo, lo instituyó y además es vigente. Por tanto, todo aquel que hace reformismo sobre esto es idolatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un antecedente histórico, sobre todo en la aceptación del cristianismo. Todos sabemos que la historia del cristianismo es una historia bastante dura y bastante dolorosa. Hubo muchos sacrificios, muchos asesinatos de los cristianos, etcétera, etcétera, y todo esto vino a traer situaciones bien complicadas hasta que por allí vino a instituirse el cristianismo en el Imperio Romano en cierta temporada, pero hay un resquemor de acuerdo a la narrativa de los evangelios del Nuevo Testamento, en el que hubo un asesinato del líder del cristianismo, que es Yoshua ben Yosef, que es Jesús, Yeshua, y que pues hay una gran, ¿cómo se puede decir?, aversión entre cristianos y judíos. Los primeros cristianos, los cristianos coptos, incluso los cátaros, tenían instituidos el Shabbat. De hecho, Jesús respetaba el Shabbat. Hay quien dice que Jesús vino a abolir el Shabbat. Es incorrecto, porque él no lo abolió, porque lo atacaban, el Sanedrín lo atacaba porque él predicaba en Shabbat y que había que descansar. Es un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque, como dijimos, Dios no descansa el sábado. Entonces, cuando habla de dejar de trabajar, es decir, hacer labor física, labor de trabajo, negocios, comercial, empleo, todo lo que eso
significa es no trabajar, pero el trabajo espiritual es seguir. Por eso él decía, yo vengo a hacer el trabajo de mi padre. Y ahí hubo un desentendimiento y por eso algunos piensan que Jesús vino a abolir el Shabbat, lo cual es incorrecto. Ahora bien, cuando se iba a continuar como una fuerza muy fuerte por parte del Imperio Romano, el domingo era el día que se dedicaba a Dominus, que es a las tradiciones romanas. Entonces les vino muy bien dejarlo el domingo y igual los cristianos de ese tiempo lo adoptaron. ¿Y lo adoptaron por qué? Dice, pues nosotros, ¿cómo vamos a seguir la misma tradición judía? Si ellos descansan el sábado, pues nosotros ahora vamos a descansar el domingo. Y entonces en una serie de situaciones históricas se adoptó el domingo de manera equivocada, siguiendo las tradiciones romanas, que es una cuestión de idolatría por el dios Mitra de Roma. Y bueno, como este problema viene desde hace más de 20 siglos, entonces se adoptó que el domingo sería el séptimo día equivocadamente. Entonces ese reformismo equivocado por parte de los que siguen el cristianismo en sus distintas ramas religiosas es un error. Es un error y bueno, yo no me quiero meter en política religiosa, pero lo que instituyó Dios, eso no se cambia. Por eso el mismo Yahshua dijo, yo no vengo a cambiar ni un punto ni una coma de la ley, sino a cumplirla. Algunos dicen a perfeccionarla, pero ¿qué se puede perfeccionar? Lo que ya es perfecto. Entonces, Dios lo creó, lo bendijo, vio que era bueno, lo instituyó y es vigente. Y esa energía de Shabbat es vigente. Que en su tiempo lo hayan modificado los cristianos de acuerdo a sus conveniencias políticos, religiosas, económicas, etcétera, y sobre todo influenciados por la cultura romana, pues es una situación histórica de mucha gravedad. De ahí la razón por la que, pues, considero que no está bien, sino que el Shabbat es Shabbat y ese Shabbat está bendito por siempre, independientemente de las religiones. Ok, ¿Sí? bien. Gracias. Pues espero que algo te haya contestado. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, maestro, disculpe. Uh-huh. Cuando nos comenta que el bebé Uh-huh. recién nacido, pues está a expensas o que es también inmediatamente, pues es el ángel del mal está presente en su, pues ya en su cuerpo, ¿verdad? Claro. Una vez que ya que nace. ¿Existe alguna oración o algo para proteger a dicho bebé? O sea, por parte de los padres de familia o por parte de alguna persona mayor, de alguien que tenga mayor, pues más sabiduría o algo así, Sí, y que, claro. Sí, de sí, esto hay que adentrarnos en el rito. Aquí ah, simplemente mencioné que es uno de los preceptos. De ahí la ajá, importancia de entregar el primogénito al Creador. Así como los ujú, primogénitos se entregaron al Creador, así Moisés, por ejemplo, fue también uno de los que ofrecía el primogénito al Creador, precisamente para que evitaran eso. El faraón también declaró el lado contrario, destruir a los primogénitos, pero al final, pues el que destruyó su primogénito fue el faraón. En dicho en ajá, otras palabras, el primogénito del faraón es la primera reacción que nosotros tenemos. Cuando decimos que hacemos de mecha corta, cuando nos ujú, encendemos rápido, es que el primogénito de nosotros es el hijo del faraón, es decir, nuestra primera reacción a la ira, ese es el sí, primogénito del faraón. Y el primogénito del lado del bien es tener control sobre las emociones y que nuestra primera reacción sea en checar el por qué estoy reaccionando de esa manera. Bueno, pero ese es entre paréntesis para no desviarnos del tema. Sí, efectivamente hay que ahondarnos en este asunto y bueno, lo vamos a tratar más adelante. ok.
porque la circuncisión pues forma parte de un ritual que también pues lo protege no solamente de lo que ya mencionamos, sino Sí, que sí, claro. creo que también, ¿verdad? Sí, la circuncisión es Y parte de, pues pero aquí es en el hombre, sí, la circuncisión es sí, parte de, pero la nena, ajá, sí, sí, la pero en las circuncisión, niñas, bueno, vamos ajá, por parte, te voy a decir. En el caso del hombre son al octavo día. ¿Por qué es el octavo día? A fuerzas tiene que pasar un Shabbat. Vamos a decir, si nació un miércoles, ajá, por ejemplo, el siguiente miércoles es cuando se le hace la circuncisión. Si cae un ajá, sábado, pasa todo ese día y al octavo día se hace la circuncisión. ¿Por qué? Porque se entrega a la parte divina. Si ves el octavo día, ese es el número 8, que si lo apuestas, queda como infinito. Es decir, infinito, lo sí, conectamos con el mundo espiritual. Ese es en el caso del varón. En el caso de las mujeres, no es necesario la Brit Milá. ¿Por qué? Porque la Brit Milá no tiene prepucio físico. ¿Por no, qué? Porque la mujer viene de un estado espiritual más elevado, pero la mujer tiene que hacer su Brit Milá en el corazón. ¿Por qué? sí, Porque el corazón de la mujer, si no se rompe, por eso la mujer llora más fácil que el hombre. Entonces, la mujer tiene que romperse en el sentido emocional, en el sentido espiritual, porque tiene una misión en este mundo. Aunque viene de un grado elevado, su responsabilidad todavía es mayor, porque la responsabilidad de la mujer es elevar a su parte, a su otra parte, y traerlo en Teshuvah al mundo de la santidad para que se eleve. De manera que la mujer con el Brit Milá, bueno, hablamos pues del Berit del corazón, lo el hace y corazón, le da ujú. esa responsabilidad. En el caso del hombre, pues, se Mm, necesitan ambas cosas, la circuncisión desde el octavo día y luego también la circuncisión del corazón. Por eso cuando alguien ujú, encuentra emotividad en estos secretos, en esta enseñanza y se rompe a llorar, es porque ya se le rompió el corazón. ujú. Ya le llegó la circuncisión del corazón. Mm, Ok, sí, gracias. A la hora. mm. ¿Alguien más? También, también es por eso que, por esos cambios que hicieron, que la festividad de San Miguel Arcángel no es el domingo, sino el sábado. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Había que verlo. Ahorita lo que queremos ver es Ah, la celebración de Shabbat. ¿Sí? Y bueno, pues lo hicieron santo, pero en realidad pues es un arcángel, es Mijael, que es el vigilante de esta zona tiempo de conciencia. Pues él pues no tiene un día, porque todos los días está él y Mijael está presente todo el tiempo junto con la Shejinah, ¿verdad? Entonces, ah, muy bien. Bueno, pues si les parece bien, vamos a pasar al siguiente tema. Lo voy a mencionar someramente porque pues requiere una clase especial, una y dos clases especiales, pero voy a mencionar un poco y si es posible el viernes los invito nuevamente a una clase específicamente de Hanukkah, ya que Hanukkah se celebra el próximo domingo, empieza el domingo por la noche para terminar el día precisamente domingo de la siguiente semana. Pero digamos que la conexión de Hanukkah es justo el próximo domingo por la noche, que es cuando inicia. Rápidamente, en qué les digo? Bueno, primero les comento rapidísimamente el contexto histórico. Eh, en la Biblia está como un libro en el que no está en el Tanaj, se llama. En el Tanaj existe lo que es el Humash, que es prácticamente el Pentateuco, y el Tanaj, que son todos los libros de los profetas mayores y profetas menores.
pero hay un hecho histórico en el cual en su tiempo el imperio griego, en su tiempo, tenía dominio pues sobre una gran cantidad, un porcentaje de lo que era Europa, Asia, y, y pues obviamente parte de África. Entonces, todo este imperio griego era amplísimo. Y bueno, pues hubo un grupo de, de israelitas de ese tiempo que estaban asimilados a la cultura griega. Entonces, ellos quisieron emanciparse de la cultura griega porque el imperio griego se adueñó del templo y lo profanó. Es más, en el templo de ese tiempo se hicieron celebraciones profanas, paganas, e incluyeron en sus deidades dentro del templo. Y es algo, pues, que en su tiempo fue algo muy, muy negativo porque gran parte del pueblo de Israel fue asimilado por esa cultura. Y aquí hago un paréntesis porque hemos sabido que la cultura helénica, toda su cultura es muy bien vista por todos lados. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, tanto los filósofos como los pensadores griegos tienen un fundamento. Pero ahorita me regreso a ese punto, pero también vamos a ver la parte religiosa. La parte religiosa, ellos tenían distintos dioses. Un dios es para el vino, otro para el sexo, otro para la belleza, otro, es decir, había una mitología muy diversa. Vamos a decir que era politeísta. Esa es la parte religiosa. Pero en la parte de los pensadores griegos, la cultura griega estaba, y de ahí las Olimpiadas, está dirigida esencialmente sobre la cultura del cuerpo. ¿Sí? Incluso Epicuro decía que la razón de la vida era ser bueno, tener cosas buenas, portarse bien, gozar la vida, ser feliz y pues gozar esta vida con plenitud, con conocimiento, con buena salud, cultivar el cuerpo, y todo eso pues está muy bien. Pero decía que nada más hasta ahí. Sin embargo, al aspecto espiritual o del alma, pues no le prestaba mayor atención. Y eso lo vemos. El único que se pudo asomar un poco fue Platón, que habla un poco del alma, pero fue muy poco. La mayoría de los pensadores griegos hablan de básicamente el conocimiento, de la razón, del intelecto y del pensar. Hasta ahí parece que todo está muy bien, pero respecto del espiritual del alma no lo tocan. Y ahí es donde la cultura helénica se quedó corta. Y sin embargo, Israel va mucho más allá que estos conceptos. Miren, los griegos no tenían ningún inconveniente en que los habitantes hebreos o israelitas de ese tiempo, ellos tuvieran su día de celebraciones, que hicieran su Hanukkah, no había la Hanukkah, obviamente, había su Rosh Hashanah y su Yom Kippur y toda esa serie de cosas, no tienen ningún problema. Bueno, pues son sus tradiciones, es eso, ¿no? Hay que se las arreglen como ellos puedan. Y todos esos aspectos de que pues tenían un solo Dios les parecía algo extraño y raro. ¿Por qué? Porque ellos tenían dioses para todos. Y el hecho de que llegaran y profanaran, entonces fue la razón por lo que algunos se asimilaron a ellos. Pero en lo que sí no estuvieron de acuerdo es que hay algo más que eso. Hay el alma, hay la práctica del Shabbat,
que conecta con un mundo espiritual que va más allá del simple intelecto, de la razón o del conocimiento. Y eso fue un punto de desacuerdo donde los griegos les prohibieron a la cultura de ese tiempo que no se hicieran, que no practicaran eso, y hubo un desacuerdo muy tremendo. Entonces, ahí hubo un dominio griego muy fuerte. ¿Qué pasó entonces? Para poderse emancipar y practicar realmente la espiritualidad como debe de ser, entonces hubo una prohibición tajante. Entonces no se podía practicar la parte sublime de lo que nosotros conocemos como los secretos espirituales. Entonces todo estaba totalmente contaminado. ¿Qué es lo que quisieron? Que un grupo de israelíes de ese tiempo, pues se unieron para querer rescatar el templo, y no se pudo. Entonces, en aquel tiempo, los griegos eran de una fuerza tan grande que pues era el ejército más poderoso del mundo. Y estos eran unos soldados tan pobres y pues no tenían la formación militar que los griegos tenían. Entonces, esa rebelión, pues era fácil aplastarlo. Sin embargo, lo que estoy hablando en la parte literal, lo que en ese tiempo ocurrió es que los muchos perdieron sobre los pocos. Es decir, ese ejército de israelíes se unió de tal manera que ¿cómo podría tener un triunfo frente a esa poderosa maquinaria militar? Pues existe un líder ahí que se llama Matatieu. El Matatieu ve que uno de sus congéneres está haciendo adoración de ídolos dentro del templo, y lo que hace Matatieu, llega y lo mata, según literalmente se dice así. Pero entonces ese fue lo que desencadenó el problema dentro de los griegos, y entonces quisieron acabar con todo el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? Que, bueno, hubo como una guerra de guerrillas, y en el fondo hubo un grupo que no se sabe bien a bien de dónde salieron. Hay un libro que se llama Los Macabeos, que son los Macabim, que si alguno de ustedes ha visto la película, la trilogía del Señor de los Anillos, llegan una serie de esos Macabim, pues llegan ángeles, o llegan ángeles encarnados con seres humanos que vienen a ayudar a la emancipación del pueblo, y de manera inexplicable, en una estrategia militar, acaban con el imperio, con el dominio del imperio griego. Entonces este imperio griego fue sacado precisamente de ese territorio, y jamás volvieron. E incluso a raíz de esa derrota se dice históricamente que el imperio griego empezó su caída. Bueno, pero no me voy a meter en la historia. Voy a ver estoy diciendo la parte histórica. Ahora vamos a ver la parte que nos corresponde. Hanukkah. Hanukkah es una festividad, entre comillas. Ya sabemos que no son fiestas para nosotros ni conmemoraciones, sino son aperturas cósmicas. Es decir, estamos donde hay una oportunidad de conexión. Ya dijimos que no es una celebración religiosa, ni mucho menos. Son aspectos de cómo funciona realmente el universo, y cómo nosotros podemos aprovechar este mes de Kislev, y que está disponible para el pueblo israelita, es decir, aquel que sabe conectarse con estas energías para poder traer bendiciones a este mundo. Y ya dijimos que el mes de Kislev es el mes de los milagros,
y es en el que estamos precisamente justo en este momento. Bueno, ¿qué sucedió? Que una vez que recuperaron el templo estaba tan profanado que tuvieron que hacerle muchas modificaciones, y incluso había por ahí unas rocas que eran de sacrificios, etcétera. Tuvieron que sacar todo absolutamente y volver a poner las cosas como estaban. Pero para que la santificación del templo volviera a ser como era, se necesitaba un aceite especial. Un aceite que sí había aceite, pero ese aceite pues igual prendía que como cualquiera. Aquí estamos viendo unas velas que son de aceite. En realidad, pues un aceite contaminado no podría servir para durar 8 días, precisamente. Para lograr el ciclo completo, como dijimos, pasar un Shabbat, son 7 días más el octavo, para conectarse nuevamente con el mundo espiritual. Es decir, el templo de ese tiempo era el conector con el mundo espiritual. Entonces, si no había ese maquinaria, entre comillas, de conexión con el mundo espiritual, pues no había manera de conectarse con el Creador. Por tanto, habría que purificarlo y limpiarlo. Entonces, ese aceitito que se encontró, pues era insuficiente. ¿Y qué dijeron? Bueno, pues si es insuficiente, ¿para cuánto tiempo dura? Va a durar solamente un día. Dijeron, bueno, pues en lo que vamos, preparamos el aceite nuevo y lo traemos pues, otros 3 días. Igual no va a alcanzar para los 8 días de celebración. Y bueno, aquí históricamente viene el milagro. El milagro es que ese aceite duró justo 8 días. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. No estamos habiendo aquí que el aceite porque sí mismo duró, sino que en estos 8 días es una oportunidad para nosotros de poder tener conexión con el mundo espiritual y atraer milagros hacia los demás, hacia nuestras vidas y hacer transformaciones completas. Entonces son oportunidades de conexión que justo como Dios tiene una configuración del universo, se configura hoy igual que hace tantos siglos para tener la oportunidad de hacer conexión de Hanukkah. Por eso cada vela que ustedes ven viene, si ustedes las cuentan, son 2, 4, 6, 8 velas y una que se llama el Hamash. Entonces, esta enciende la primera vela, que es el primer día de Hanukkah, luego el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día y hasta el octavo día. En estos 8 días, todas las tardes, noches, se encienden las velas, se hace la celebración de Hanukkah, se hacen sus oraciones, mismas que voy a explicar en la próxima clase si es que hay la oportunidad, y si no, pues se las enviaré vía WhatsApp, y para que se pueda celebrar esto. Si ustedes no tienen esta Hanukkilla, se llama, pues es una manera de, perdón, es una manera de celebrar cada día, pero también está la opción de tener la Hanukkilla, que son estas velas. Creo que la mayoría las tenemos. Si no las tienes, pues igual puedes hacerte de una de estos días. Si no, Lupita a lo mejor nos puede conseguir alguna. O bien tú prepara tus 8, 9 recipientes con aceite o con velas y pues se hace las bendiciones de las velas. Hay mucho más que hablar sobre este tema perdón. Sí, igual puedes poner monedas alrededor o regalos. ¿Para qué? Para que atraer bendiciones a la vida de nosotros. Bueno, pues esta es una forma muy, pero demasiado somera, una explicación acerca de lo que es Hanukkah, pero esta oportunidad cósmica, pues como todas las oportunidades cósmicas y las otras celebraciones, tenemos que aprovecharla para tener estas aperturas, para tener la oportunidad de conectarlo con esta apertura cósmica. Bien.
Bueno, pues si tienen alguna otra preguntita, pues aquí estoy a la orden. Al encender las velas de la Januquilla, usted dice que se enciende ¿qué? El Hamash, la primera, ¿verdad? ¿Esa se va a apagar al terminar las oraciones del primer día o se deja encendida para con ella misma encenderla del segundo día? Ese se puede apagar y al siguiente día la enciendes, pero todos esos detalles los vamos a explicar más adelante. Perfecto. ¿Sí? Ok, gracias, gracias.